Recording in progress. Ok, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a esta conferencia. Veo que se va conectando ahí María, Carmen, Cintia, Anicelia, Esli, Ana Gabriela, Angélica. Bueno, ahí veo bastantes personas que se van conectando. Me gustaría saber antes de empezar de qué parte nos están viendo. Nos escriban aquí en el chat, si nos están viendo desde Guatemala, desde El Salvador, desde México, desde Colombia. Desde qué parte, pónganos aquí en el chat para ir viendo desde donde nos están viendo. Mi nombre es Ernesto Menizábal, soy director de ICEDA Business School y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, el arte de leer a las personas. Dos herramientas que nos va a estar compartiendo Javi, que son dos herramientas que ya sea que estés trabajando en recursos humanos, si quieras entender a las personas que están entrando, ya sea que quieras que seas un padre de familia y quieras saber con quién te estás dejando tus hijos a cargo, en tutela, o tal vez seas una persona que quiere simplemente utilizar estas técnicas para entender y comprender más a otras personas. Esta herramienta es utilizada por, no solamente por psicólogos, sino por médicos, para poder entender qué hay detrás de lo que muchas veces las personas nos dicen. Especialmente, como por ejemplo, si eres abogado y quieres entender un poco más de tu cliente o de las otras personas o estás litigando y quieres entender más de todo el contexto, realmente son dos herramientas que te van a ayudar, que te van a ayudar a entender a las otras personas. Así que si estás para eso, estás aquí, quieres entender a esa profundidad a las otras personas o simplemente puedes utilizarlo para ser una persona, la persona más interesante del salón. Seguramente van a ser dos herramientas porque con un rasgo, con una firma, con algo, puedes empezar a hablar y puedes conocer muchísimo a esa persona, incluso a veces más de lo que esa persona se conoce a sí misma. Así que vamos a estar hablando y veo que ya hay varios conectados. Mónica desde Honduras, Angélica desde Panamá, Karen desde Guatemala, Olga desde Honduras, Andrea Pineda desde Honduras, Norma desde Honduras, Cici desde Panamá, desde Honduras, Guatemala, Honduras, Anaceli, Mari también desde Panamá. Ok, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar durante unos 30, 45 minutos hablando sobre este tema. Para las personas que ya se han conectado a nuestras conferencias, saben que nuestras conferencias regularmente buscamos que sean lo más interactivo posible, así que si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, puedes escribirlo justamente aquí en el chat, como están poniendo ahí desde ahí José de Panamá. Pueden ir poniendo sus comentarios también. Si Javi también en algún momento les va haciendo algunas preguntas, ustedes también pueden responder aquí en el chat y vamos teniendo esa interacción con cada uno de ustedes. Así que sean todos muy bienvenidos. Tengan un bolígrafo y un papel o un lápiz, un cuaderno o algo para ir haciendo sus apuntes, porque seguramente hoy Javi les va a dar información que la quieren llevar, que se la quieren recordar, y seguramente con esos apuntes luego van a pensar y dice, ay, con ese apunte vamos a ver todo lo que Javi me enseñó, vamos a analizar mi propia firma, que muchas veces la gente empieza a hacer análisis. Javi, que es grafólogo profesional, también trabaja con técnicas de grafología, psicomorfología, está justamente ahora en la Policía Nacional de España, también me corrige si es exactamente como lo digo. Javi, no solamente de ser un gran profesional, y realmente ya llevamos casi una década viendo grafólogos y trabajando con diferentes personas. Y creo que les puedo decir, Javi, el análisis grafológico más completo que yo he visto en mi vida ha sido de Javier. Realmente se toma con dedicación su trabajo, se toma muy en serio cuando él hace un trabajo, un análisis grafológico, lo hace con mucha dedicación y es un experto en este tema. Así que van a estar aprovechen este tiempo con Javi, porque seguramente la información que les va a dar va a ser muy valiosa para sus profesiones, para sus vidas y para esa herramienta que ustedes quieren aprender a utilizar y conocer más a otras personas. Así que vamos a ir empezando, quédense hasta el final porque tenemos varias cosas. Javi está a punto de viajar, ya en 15 días Javi te vamos a tener tanto en Panamá como en Honduras y en Guatemala. Javi está ahorita actualmente en Barcelona, España, y pronto estará viajando a estos países. Así que bienvenido Javi, qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos un poquito cómo son estas dos herramientas que podemos utilizar para conocer y realmente tener esa asertividad con las otras personas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos ustedes desde Barcelona, España.
Y antes que nada, muchas gracias por estar todos aquí. Gracias Iseda, gracias a ustedes por contar conmigo una vez más para esta labor tan No, encomiable este que es el frío. transmitir información. Y bueno, primero de todo, quiero que imaginen una cosa, ¿no? Una persona que les escribe una nota a mano y se la deja a ustedes, por ejemplo, sin firmar y no saben quién es, pero algo en el trazo, en la forma de las letras, les resulta familiar. Al mismo tiempo, imaginen a alguien a quien conocen bien, puede ser un familiar, un amigo, un socio, que con solo ver su rostro, ustedes ya detectan si está triste, si está enojado, si está experimentando cualquier cambio anímico, sin que les diga nada. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo la escritura y el rostro dicen mucho más de lo que creemos, porque esto no es una arte adivinatoria, ¿no? No son etiquetas, es observación, es estructura, psicología, sensibilidad y vamos a aprender a mirar más allá de lo evidente. Así que les voy a contar un poco cómo es la historia. Ernesto, ¿quieres que añada alguna cosa? Vamos siguiendo. Listo, Javi, vamos empezando. Perfecto, con el permiso de ustedes, me adentro en el mundo de la grafología. Vamos a hacerlo por bloques porque si no es muchísima información para todos ustedes. Y mi principal idea en esta conferencia es que ustedes entiendan en qué consiste. Entonces se lo voy a explicar de una forma sencilla y fácil de asimilar. La letra es como una voz para el alma, ¿no? Al final estamos escribiendo con el alma, con el sistema sensomotor que parte de una de las partes del cerebro triuno, que es el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Supongo que eso ya lo conocen ustedes, entonces estamos gestionando toda la información almacenada en el sistema límbico. Y la grafología no es solo un estudio de la escritura, es una especie de escucha. No analizamos las letras como tal, porque para los grafólogos las letras, la escritura, son todo dibujitos. Entonces es como si escucháramos los trazos, ¿no? Es como una historia que nos cuenta ese trazo, ese dibujo. Bien, entonces no buscamos exactamente el valor estético, las formas bonitas, buscamos coherencias profundas, ¿no? Es decir, nos adentramos en el más allá de lo visual, estamos hablando de lo significativo, ¿sí? Con el gesto gráfico, que es como se llama la lectura de los trazos, analizamos una respuesta al sistema nervioso ante la realidad emocional del sujeto. Y esto está basado en ocho aspectos que se llaman aspectos gráficos, que ya los verán ustedes si vienen a las clases. Hoy no los voy a explicar todos. Entonces, cada aspecto gráfico es una respuesta del sistema nervioso a la realidad. Una presión revela energía vital, una dirección revela proyección o repliegue, un espacio revela el modo en que nos relacionamos con el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice una letra? ¿Qué nos dice una firma? En fin, todo es un conjunto de interpretaciones y hablamos de tendencias, no hablamos de formas taxativas, hablamos de tendencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso comprendería muchísimo más tiempo de análisis que una simple grafología. La grafología requiere mucho tiempo, necesita de unos medidores, necesita de unas herramientas específicas. Lo que vamos a aprender en los cursos y durante la conversación de hoy es un poco para que sepan cómo está funcionando este arte, esta ciencia y la morfopsicología. Voy por bloques, primero la grafología y luego les explico la morfopsicología. ¿Correcto? Si voy muy rápido me dicen y aflojo, es que en España hablamos muy rápido. Pero vamos allá. Una letra nos puede decir que una persona contiene o desborda, ¿no? Su pensamiento puede ser más fluido, más rígido, o si confía, si controla o si tiene algún tipo de temor. Y no es ningún tipo de magia, repito, es el resultado de una observación rigurosa, de una clasificación metódica, de una transición que se remonta a Aristóteles, que encuentra su forma moderna en Crepox, Gemin, Pulver, Bells y todos los maestros grafólogos que han creado las tres escuelas básicas en Europa, que es la alemana, la inglesa y la española. ¿Correcto? Esos tres tuvieron una gran repercusión sobre el sistema educativo referente a este tipo de artes, ¿no? La grafología también es un arte, por lo tanto, requiere de sensibilidad para interpretar y ética para no reducir a otro y humildad para recordar que todo trazo solo es un momento de la persona, no la totalidad de su historia. Las firmas, los trazos, tienen una vida útil de unas 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque no siempre estamos igual. Un día estás más yin, un día estás más yang, un día estás más cansado, menos cansado. Los trazos cambian a medida que avanzan o se desarrollan tus emociones y tus pensamientos.
porque al final el que escribe es el cerebro, por eso sabemos la verdad, porque la interpretación que hace uno desde la parte estética no es la misma que la que hace un grafólogo desde la parte analítica, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de un solo momento de la persona, estamos hablando de una tendencia, de la totalidad de su historia, tampoco, de su momento vital, ¿sí? En una firma vemos el yo social. La firma tiene dos partes, que es la firma y la rúbrica. La firma nos habla de unas cosas y la rúbrica nos habla de otras. Entonces, cuando estamos analizando un sujeto, las intenciones están en la rúbrica y el yo, cómo se maneja su yo interior, está en la firma. Hay firmas que son una línea, hay firmas de muchos tipos, ya les explicaré eso en los cursos. Sigo. En la firma vemos el yo social, en el cuerpo de la escritura el yo íntimo, y entre líneas el conflicto, el trauma y la evolución. La escritura es un espejo, uno que no se puede manipular del todo, es decir, uno que nos muestra quién somos cuando ya no estamos intentando parecer. Por eso, la grafología no solo aplica su arte en la detección de personas o en el análisis individual, sino se puede utilizar para selección de personal en un trabajo donde estén ustedes en recursos humanos, investigación judicial, que es un poco lo que hacemos, y por lo tanto también sirve para conocerse uno mismo, para sanar, para trazar el mapa de tu yo interior, ¿no? Te puedes conocer a ti mismo a través de tu propia firma o de tu propio texto, o a tus hijos a través de sus dibujos. Verás cuando están sufriendo algo de lo que no hablan con nadie. Eso también lo enseñamos, ¿ok? A través de ICEDA y las formaciones que daremos de grafología y morfopsicología, tendrán ustedes la oportunidad de descubrir todo este material de primera mano, con unas estupendas clases que impartiré con mucha alegría y con muchas ganas de que ustedes asimilen estos conceptos. Y si alguna vez ustedes dudan de su poder, piensen en esto. Una sola palabra escrita a mano puede mostrar mucho más de tu propia alma que una serie de selfies que cuelguen ustedes en Instagram o en las redes sociales. Al final, un trazo, hoy en día escribimos todos digitalmente, que eso es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Qué destino tiene la grafología? Porque hoy en día todo es digital. Pero no crean, todavía sigue siendo muy válida. Supongo que en sus países es muy válido el trazo original, el trazo manuscrito. ¿Correcto? ¿Qué es la grafología? Se preguntarán. La grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura manuscrita. Esto viene de la piedra de Rosetta, de la escritura cuneiforme, de los diferentes soportes que tenían otras culturas, ¿correcto? Entonces, las otras culturas se basaban con otros soportes que podrían ser hojas, vendas, podrían ser maderas, podrían ser piedras, y con diferentes tintas hechas a base de sangre y resina, ¿ok? Sangre de animal y resina, entre otros componentes, hasta que se descubrió el poder de las plantas y otros procesos de liquidación, ¿no? Entonces, se basa en la premisa de que todo acto gráfico es un acto psicomotor. Por tanto, refleja el estado psíquico del autor. Es una ciencia auxiliar de la psicología. No pretende predecir el futuro ni etiquetar, sino comprender cómo piensa, siente y actúa una persona. Cada letra, cada espacio, cada movimiento sobre el papel tiene un valor simbólico, funcional y psicológico. En todo momento, en la morfopsicología y en la grafología, estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de juicios o de conclusiones fehacientes, estamos hablando de tendencias. Eso nos da una amplitud en el perfil de la persona que tenemos delante, ¿correcto? Entonces, las variables grafológicas son muy fáciles de detectar, es la forma, que pueden ser letras redondas, angulosas, caligráficas o deformadas, es decir, formas más de caligrafía, no sé si en la escuela les enseñan a hacer unos trazos de una forma más concreta, más adecuada, angulosas, cuando el trazo tiene muchas más puntas, mucho más picos, muchas líneas rectas, caligráficas, que tienen una corrección a la hora de cerrar las letras, o deformadas, que es cuando estás muy nervioso y escribes en un papel, ¿correcto? Luego está el factor de la presión. ¿Qué es la presión? Pues como el nombre indica, ¿no? La fuerza con la que apretamos. Puede ser una presión fuerte o débil, regular o irregular, que al principio de la palabra la mayúscula esté mucho más profunda que el resto de la palabra, los puntos de los is, las barras de las tes y los finales de frases si acabamos con un punto. Por ejemplo, igual que en una firma, hacemos la firma rápida, acabamos con un punto, con un dibujito, con una tilde, con lo que sea, ¿correcto? Eso tiene que ver con la presión y al mismo tiempo con la velocidad. Vamos con la dirección. La dirección también es un aspecto gráfico, una variable grafológica, que le llamamos, y se determinan en cuatro familias, pero lo vamos a reducir a tres, que sería hacia arriba, hacia abajo y ondulante,
¿vale? Hay una circuncidante, pero tampoco no nos vamos a explicarlo hoy porque es muy largo de explicar. Pero bueno, en fin. Tenemos la velocidad, como hemos dicho, que es rápida, lenta o discontinua. El tamaño, que es grande, pequeño o desigual. Hay gente que mezcla mayúsculas con minúsculas, esto es otro tema, ya lo hablaremos esto más adelante. Y el orden, ¿no? Los márgenes corresponden al orden, el espacio corresponde al orden, la alineación corresponde al orden. Todas estas cosas son muy básicas a la hora de estudiar un texto manuscrito. Nosotros hacemos una cosa en las clases que se llama diagramar. Entonces yo les hago a ustedes un condicionamiento de escritura para que escriban un determinado texto libre, que nace de ustedes, pero yo les digo de qué tiene que hablar el texto. Entonces en ese texto hay unos componentes donde yo puedo detectar los espacios gráficos, las chimeneas, todas unas cosas que se detectan a nivel manuscrito en una serie de renglones, no solo en una frase escrita o en una firma que ocupa un espacio simbólico en todo un lienzo en blanco, ¿correcto? Estas variables nos permiten identificar rasgos como el autocontrol, la sensibilidad, la agresividad, la autoestima o el tipo de pensamiento, ¿ok? Se llama simbolismo del espacio también. En el simbolismo del espacio también tenemos las zonas de la escritura, que es la zona de escritura superior, media o inferior. Como todo, eso es muy importante, que lo verán en las clases con ICEDA, pero verán que tanto morfopsicología como grafología tiene una división en tres partes, ¿correcto? Zona superior, zona media, zona inferior. En la detección de un rostro funciona igual, son tres determinaciones distintas, y en grafología es lo mismo, cada letra individualmente se divide en tres partes, las ampas, las jambas y la zona media. ¿Okay? Las ampas son la zona alta de la letra, una F tiene las tres partes, ¿vale? La parte superior, la parte inferior y la zona media. Son detectables con diferentes interpretaciones según su inclinación, su presión y su tamaño. Entonces, la zona superior corresponde, por supuesto, a donde está la frente, los que tenemos mucha frente, tienen el pensamiento, los ideales y la espiritualidad, ¿no? En la zona media tenemos la vida cotidiana y el yo presente, y en la zona inferior tenemos necesidades materiales, instintos, inconsciente, y eso nos ayuda a interpretar las zonas de una forma mucho más cercana, ¿no? Y nos da una imagen completa del equilibrio psíquico del individuo, ¿ok? Cualquier cosa me dicen y paro un poquito. Yo ya he tomado carretilla y ya vamos rápido. La firma y la rúbrica son otro mundo. Es decir, se interpretan de la misma forma que un texto, pero son otro mundo, ¿correcto? La firma representa el yo social, la imagen que queremos proyectar. Eso pasa con la letra M, que tiene tres montañitas teóricamente, cada uno lo hará a su manera, pero una es el estado primordial, el estado central y el estado secundario. Entonces, cada curva de la M también se interpreta en grafología. Por eso, en la firma tiene tres partes verticales y tres partes horizontales. Por eso hacemos análisis en el espacio también. Si la firma en el lienzo en blanco está situada más a la izquierda, más al centro, más hacia el otro lado, más a la derecha, más arriba, más ocupando todo el espacio, más discreta. Eso también les enseñaremos a interpretarlo con el Instituto ICEDA. Entonces, la firma que representa el yo social también va cubierta muchas veces por una rúbrica, que puede ser una protección o una cobertura o un escudo, ¿no? Si es redonda, la mayoría de ustedes seguro, sobre todo mujeres, acaban la firma con un círculo. Puede ser inverso hacia la izquierda o convexo, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? O más agudo, o más cerrado, pero casi siempre una tendencia es al círculo para protección y hacia una mirada hacia atrás, hacia el yin, hacia la feminidad, hacia el yo, hacia la familia, hacia el pasado también. Bien, ok, se me ha ido esto. Vale, ok. Comparar la firma permite detectar la coherencia del conflicto de lo que la persona muestra y lo que realmente vive. ¿Ok? Entonces, la grafología hemos dicho que es una ciencia auxiliar de la psicología que estudia la personalidad a través de la escritura y tiene un fundamento neurológico. La escritura es una actividad psicomotriz compleja, dirigida por el sistema nervioso central, es decir, el neocórtex, no si la zona del sistema límbico, ¿ok? Que refleja de forma inconsciente nuestra estructura interna. ¿Ok? Es muy importante que sepamos que tiene una lectura neurológica al final. ¿Por qué? Porque cuando hagamos selección de personal o trabajemos para las fuerzas de la ley o trabajemos en cualquier actividad que tenga que ver con niños, con infantes y con otras personas que dependan
de ciertos estímulos personales, tendremos que tener en cuenta eso a la hora de identificarlo. No solo es psicología, sino que tiene una parte neurológica, también una parte médica detrás de todo esto. Esto está contrastado, pueden ustedes informarse en la plataforma que mejor les convenga, porque está documentado por muchísimos y muchísimos grafólogos de todo el mundo. La historia de la grafología es muy sencilla. Los orígenes parten de Aristóteles incluso antes, ¿no? Desde que existe la persona y necesita dejar perenne un mensaje, un contenido, una alerta, una serie de indicaciones para sus congéneres o sus vecinos, ¿no? Incluso para supervivencia ya existía algún tipo de escritura, ¿no? Bueno, entonces Aristóteles la popularizó porque ya relacionaba el trazo con el temperamento. Los temperamentos saben ustedes que hay 4 que van relacionados con las 4 etapas de desarrollo psicosexual de los niños, de los 3 a los 6 años, de los 6 a los 9 años, de los 9 a los 12 años son las primeras 4 etapas. Entre los 6 y los 12 hay subdivisiones de cada 3 años. Eso en adulto se transcribe a los 4 temperamentos. Eso es muy de Freud y de Carl Jung, pero seguramente lo podrán encontrar por ahí de una forma mucho más sencilla. En el siglo XVII, Camilo Baldi, o Baldi, según el lugar donde escuchen este nombre, publica su primer tratado formal sobre la grafología. En el siglo XIX y XX, que nos toma más cerca, el desarrollo de las escuelas grafológicas francesa, alemana, suiza y española. ¿Okay? Cada una con su tendencia. La francesa, por ejemplo, se basa en el análisis de signos e interpretaciones. La alemana, el enfoque simbólico y expresivo. Y la suiza y la española, que son las dos que yo he estudiado, la integración del simbolismo, del espacio, la forma y el movimiento. Entonces, los campos de aplicación, ustedes me preguntarán, ¿yo para qué quiero la grafología? Pues, por ejemplo, para el psicodiagnóstico, ¿no? El apoyo en la detección de rasgos de personalidad, bloqueos emocionales y conflictos intrapsíquicos, ¿no? De los conflictos internos. En la selección de personal, para detectar competencias, liderazgo, trabajo en equipo, muy importante, y fiabilidad emocional. Y también, ¿por qué no?, algún rasgo de salud mental, ¿no?, que podemos detectar. En psicoterapia, seguimiento de evolución interior a través de cambios en la escritura. Y en criminología, que sería mi fuerte, los perfiles de conducta y autenticación de documentos. Eso hago un pequeño guiño al final de los cursos, de nada, media horita, pero les explico también un poco cómo es esto, siempre que me queda algo de tiempo. A veces la providencia no ayuda y no nos da la vida, pero por poco que puedo siempre dedico media horita, 20 minutos a explicarles un poco por encima cómo funciona. Las variables fundamentales, habíamos hablado de la forma, la presión, la dirección y el orden y el tamaño y la velocidad. Nos indican también una serie de cosas, ¿no? La forma, adaptabilidad, la presión, la vitalidad, la dirección, la actitud, el orden, la lógica, el tamaño, la autoestima, la velocidad, el ritmo mental, ¿no? Y el simbolismo gráfico es la zona alta, media y baja, como hemos dicho, que representan al ideal, al aspiracional, el presente y el inconsciente o el instinto. La firma y la rúbrica, pues la firma, como les decía, es la expresión del yo social, cómo nos autopercibimos, el ego incluso, y la rúbrica, la máscara o la defensa, cómo nos protegemos, ¿no? El análisis conjunto revela coherencia o conflicto entre el yo íntimo y el yo público. Y los cambios en la escritura, la evolución natural, la madurez psíquica, por un lado, cambios de paradigma o enfermedades neuropsicológicas, por otro lado, y modificaciones fingidas, ¿no? Imitaciones, escritura alterada. Pero es muy fácil detectar una falsificación si sabes cómo hacerlo, ¿no? A veces hay muy buenos falsificadores, esto también me lo preguntan. Y vamos a entrar, después de esta breve introducción a la grafología, vamos a entrar a la morfopsicología, o en algunos casos le llaman psicomorfología. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, el rostro tiene una división de 3 partes: la parte mental, la parte media y la parte inferior, que es la más instintiva, la parte del yo, ¿no?, la parte más emocional. Entonces, ¿esto qué es la morfopsicología?, se preguntarán. Muy bien. La morfopsicología estudia la relación entre las formas del rostro y la estructura de la personalidad. Es decir, es como una ley de la expresión funcional. Cada forma revela una función psíquica. Tal cual. El principio de adaptación corresponde a un rostro que se moldea en función de cómo respondemos al entorno. Esto tiene mucho que ver con la herencia genética, tiene que ver con tu etnia. No es lo mismo tomar las mismas medidas, porque esto se toma de perfil, desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz, se toma de frontal,
desde estas medidas, luego el ancho de las cejas, los pómulos, esto corresponde a lo que es el marco. El rostro humano tiene varias formas de analizarse, pero principalmente es el marco, que el cuerpo sería una extensión del marco, porque me dicen, una persona más corpulenta, más flaca, más alta, forma parte del marco. Eso nos revela ciertas cosas, su lenguaje corporal y su idioma no escrito, ¿no? El lenguaje sutil. Pero sobre todo tenemos el marco, que es la estructura ósea del individuo, y los receptores, que los receptores son, pues, por supuesto, donde recibimos la información, los ojos, el olfato, el gusto, el oído y la piel, que es el tacto. ¿Ok? Entonces, todos nuestros sentidos están condensados en un área muy pequeña. Y eso nos ayuda también a ver el yo auténtico de la persona a primera vista. Lo que pasa es que en nuestra cultura, donde nos relacionamos con tantos humanos, tendemos a prejuzgar. Y eso es una cosa que es inherente porque recibimos esa información visual. ¿Quién es este tipo o esta mujer o este anciano o este niño que tengo delante? O, no sé, percibimos ya de forma natural algún tipo de información a través de nuestro receptor visual, ¿no? O nuestro olfato. Una persona que huele mal ya nos da un tipo de emociones. Una persona que viste extraña, ¿no? Nos da desconfianza. Una persona que habla muy fuerte, que habla a gritos, nos da incomodidad, ¿no? Tenemos todos los sensores alterados por una serie de prejuicios que corresponden a nuestra sensibilidad y nuestros estímulos personales. Entonces yo con la morfopsicología, a través de las clases que daremos con el Instituto ICEDA, les enseñaré a salir un poco del prejuicio y entrar en el análisis sin esquemas, es decir, sin prejuicios. El esquema social lo vamos a olvidar un poco, vamos a entrar en el esquema íntegramente profesional, ¿correcto? Entonces, la morfopsicología estudia la relación entre las formas del rostro y la estructura de la personalidad. Es decir, la ley de la expresión funcional, que toda ella nos dice que una forma revela una función psíquica, es decir, los huesos del cráneo, los pómulos muy salidos, las orejas más hacia adelante o más hacia atrás, el tipo de decoración que llevamos, por qué la llevamos, psicoestética, ¿no? Al final. Y el principio de adaptación también. El rostro moldea su estructura en función de cómo respondemos al entorno, nuestra adaptación. Personas con ambientes más soleados, menos soleados, la latitud, más cerca del mar, más lejos del mar. Hay una serie de factores que interrumpen o favorecen nuestro desarrollo óseo. Entonces, ahí tenemos también una fuente de información sobre la procedencia étnica o sanguínea de esa persona, ¿correcto? Entonces, la ley de la expresión funcional la hemos tocado muy por encima, la tocaremos un poco más en profundidad en las clases. Y déjenme hacerles una pequeña introducción de la morfopsicología con el permiso de ustedes, que es como que el rostro es como una estructura de adaptación. El rostro es lo primero que mostramos y lo último que olvidamos, teóricamente, si tienes un poco de memoria, es lo último que olvidamos. Y es una escultura viva, tallada por la genética, la experiencia y la forma en que hemos aprendido a sobrevivir. Cada organismo tiene un sistema de defensa que es la adaptación. Pues no, el rostro no va a ser menos, ¿correcto? La morfopsicología como ciencia nace en Francia, del señor Louis Corman, psiquiatra, que comprendió que el rostro no es estático ni fortuito, es la expresión visible de nuestra evolución psíquica. Y la cara se estructura en tres zonas, como les he dicho. El cerebro, que es la zona alta, el corazón, que es la zona media, y el instinto, que es la zona baja, ¿correcto? Perdón, por aquí y por aquí. Entonces, el mentón, por ejemplo, nos denotaría un tipo de información, mentones más salidos, más carácter, mandíbulas más anchas, más tendencia a tener ciertos componentes químicos en nuestro cerebro que potencian pues una serie de agresividades, una serie de presencias, ¿no? Entonces todo eso nos va a ayudar a detectar rápidamente en selección de personal y en criminología y en una serie de cosas que se quieran dedicar ustedes para comprender cómo funciona un rostro humano e interpretarlo de una forma bastante acertada, ¿correcto? Estamos hablando una vez más de tendencias, no estamos hablando de totalitarismos, porque en mis clases si una cosa tengo clara es que no existen los totalitarismos. Nada es absoluto, todo es una tendencia. ¿Por qué? Porque está hecho de factores, la vida en sí está hecha de criterios y de factores, ¿correcto? Seguimos. Entonces, cada una de estas partes revela cómo se expresa cada función, el pensamiento, la emoción y la necesidad, ¿sí? Pero la cara no solo nos muestra cosas, también
nos permite transformar una serie de emociones en cosas visibles. Cuando estamos pues, más enojados, estamos transformando una emoción en algo visible. Cuando estamos tristes, alguna lágrima, el ojo más vidrioso. Cuando estamos muy tensos, la mandíbula más apretada, ¿no? Cuando estamos un poco resfriados, el tinte de la nariz cambia un poco. Cuando nos rascamos mucho la cara, cuando estamos muy inseguros, los poros se abren y se cierran y eso nos genera una sensación de picor, la sangre se concentra, los vasos capilares desarrollan un sistema reactivo, entonces empezamos a toquetearnos la cara, eso significa nuestra presión arterial, eh, nuestro estado de salud puede revelar la cara también, ¿correcto? Nuestro diente, nuestra boca, la configuración de nuestros dientes, más allá de que tengas o te falten, eh, eh, pues determina ciertas cosas. Las preguntas me las va a transcribir luego Ernesto, porque intento concentrarme en lo que les estoy diciendo, ¿correcto? Ya termino. En la cara también tenemos los cambios musculares, las expresiones como tics o tocs, ¿no? Y las tensiones retenidas. Todo eso queda esculpido como una escultura en lo no visible y en lo visible, ¿vale? Ya les explicaré eso más adelante. Así como un río moldea la piedra, las vivencias moldean nuestro rostro, ¿correcto? Entonces, ¿qué observamos en la morfopsicología? Una forma general, si es redonda, angulosa o triangular o ovalada, o, o sobre todo en estas mixturas que tenemos culturales, tenemos mucha combinación, mucha mixtura, ¿no? Podemos tener un rostro más ovalado, pero con una parte más triangular, con una parte más romboide. Los marcos combinados no es algo extraño en nuestra sociedad actual y más en el siglo XXI, que hay mucha consanguinidad, muchos cambios, ¿no? El equilibrio entre las zonas, si es una zona frontal más grande, los que tenemos poco pelo quizás damos más confusión, ¿no? Tiene más frente, bueno, la frente es la que es, hay unos parámetros para leerla, ¿no? La gente que tiene el cuello más ancho, la papada, ¿no? Esta parte de aquí que acá, ¿no? La cara es más larga, no, la cara es el marco, es la parte ósea, hay que mirarlo desde otro lado, eso, ¿no? Y la expresión viva en los ojos, la boca y el entrecejo. Un rostro expandido en su zona superior revela pensamiento activo, uno más ancho en la base, como les decía, energía vital y supervivencia, ¿no? Con pómulos salientes, capacidad de resistir y sobre todo la emocionalidad que destaca en nosotros, ¿no? Pero no clasificamos para juzgar, observamos para comprender. El rostro no miente, pero a veces se protege, se endurece, se cierra, se afila, y cuando eso ocurre, no lo interpretamos como debilidad, sino como una estrategia de adaptación. Es como la letra. El rostro es una firma, pero de nuestro yo interior, del alma, si quieren llamarlo así, ¿no? En este caso, escrita con carne y tiempo, cuando aprendemos a leer un rostro, estamos viendo la verdad, ¿no? Y miramos cosas que ya no podemos comprender de la misma manera. Entonces, el señor Louis Corman, o Luis Corman, si quieren leerlo de una forma literal, este psiquiatra se basa en dos principios claves, ¿no? La morfopsicología es el estudio de la personalidad que habla de la interacción entre emociones, inteligencia e instinto. Interacción entre emociones, inteligencia e instinto, ¿vale? Y tiene fundamentos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la ley de la expresión funcional, que toda forma corporal expresa una función psíquica, y el principio de adaptación, donde el rostro se desarrolla en función de cómo el individuo responde a las exigencias de su entorno. Esto tiene muchas influencias de Charles Darwin, que habla de la expresión emocional, de Carl Jung, que habla de las funciones psíquicas, y de Sigmund Freud, que habla del instinto como un impulso básico. Entonces, la zona superior, ya saben que es el pensamiento y la reflexión, la zona media, emociones y afectividad y comunicación, y la zona inferior, acción, voluntad e instinto. Y ya voy terminando porque dejaremos paso a las preguntas, llevo más rato del deseado. Entonces, los rostros según el temperamento, Ernesto, me queda un minuto, ¿sí? Ya termino. Los rostros según el temperamento puede ser ovalado, triangular hacia arriba, triangular hacia abajo, más cuadrado, más redondo, más romboide, que es una combinación, ¿no? Los elementos de análisis, pues los receptores, incluido de la frente, ¿no? Ojos, nariz, boca, labios, mentón. Y el rostro estático y el dinámico, pues tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la estructura innata o una estructura más adaptada. Y también hay preguntas que ya nos han llegado en algunas clases, ¿no? Que es qué pasa cuando te operas, ¿no? Y luego contestaremos a eso. Las aplicaciones profesionales de esta vertiente, las emociones son innatas y las expresiones son evolutivas, ¿correcto?
En aplicaciones profesionales, la orientación vocacional, la psicología clínica, los recursos humanos, la relación terapéutica, la lectura del rostro como herramienta de empatía o empática. Y de momento lo dejaremos por aquí. Ernesto, pregúntame lo que quieras. O ustedes mismos a través de él, díganme lo que quieran. Ok, muchísimas gracias, Javi. Yo creo que aquí van poniendo, pues vamos a dar un tiempo para las preguntas que van entrando. Pero una de las preguntas que la gente seguramente va teniendo, que ahorita vamos a ir contestando las preguntas, las fechas de Javi, ¿en qué fechas va a estar? Aquí le voy a poner las fechas. Eh, Javier, o Javi, como le decimos de cariño, va a estar primero en Panamá, dando el curso, el seminario de psicomorfología el 16 y 17 de agosto y también en las mismas fechas va a estar dando el curso de grafología psicológica. Luego va a estar en Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, en la psicomorfología 22 y 23 de agosto y grafología también, o sea, es el mismo formato, tanto para Panamá, para Honduras, para Guatemala. Y en Guatemala estamos el 29 y el 30 de agosto, tanto psicomorfología como grafología. Si quieres recibir información, si quieres participar en este curso, porque tenemos diferentes, yo sé que hay gente de Honduras, de Guatemala, de Panamá, escríbanos su nombre, el país y el WhatsApp para que nuestras coordinadoras les puedan dar toda la información del precio, de hecho, les voy a dar un pequeño, una pequeña sorpresa por haber escuchado la conferencia, van a tener un descuento adicional. Pero escríbanos su nombre, el país y el WhatsApp para que nuestras coordinadoras académicas les puedan compartir todo, ya sea que estén en Panamá, en aquí Mercy, así precios de los cursos, si nos puedes poner aquí Mercy tu nombre, tu país y el WhatsApp, para que Cindy, que es la coordinadora de Honduras, te pueda dar todos los detalles. En Honduras estamos en Tegucigalpa, estamos justamente en Plaza Guijarros, en el piso número 5. Pero bueno, vayan poniendo aquí sus nombres, sus números de teléfonos y vamos respondiendo, Javis, que las preguntas que van surgiendo acá. Eduardo Valiente nos dice, en una entrevista, si el entrevistado tiene la mirada hacia el suelo, ¿qué nos indica eso? Primero de todo, una inseguridad de manual y por otro lado, la búsqueda del argumento, ¿no? El argumento se busca de dos maneras cuando estamos hablando, es decir, inseguridad o el estímulo directo a lo que nos está pasando. La mirada hacia arriba o huidiza nos habla de inseguridad, de pensamiento. La parte superior de la mirada nos habla de la búsqueda del razonamiento, de esa palabra que nos falta, de esa idea que no recordamos. La mirada hacia abajo es más una huida hacia el yo, hacia me siento incómodo y no quiero estar aquí. Lo mismo que esto, o que las piernas cruzadas también, ¿correcto? Viene a ser una defensa, una protección. Ok. Aquí, otras Y también, preguntas. perdón, no confíen mucho en personas que miran continuamente hacia abajo. Hay una pequeña psicopatía detrás. Ok, muy bien. Aquí, mira, hay dos preguntas que nos hacen, que nos hicieron justamente previo a la conferencia. Eh, que la pregunta es, dentro de la grafología, ¿qué tan certera puede ser una grafología? En tu experiencia, ¿cuál sería esa respuesta? Muy bien, me gusta mucho que me hagan esta pregunta y se lo voy a contestar de una forma muy sencilla, muy fácil de comprender. Yo llevo más de 15 años haciendo esta disciplina y la evolución del cerebro humano, la plasticidad de nuestra memoria, nuestra forma de recibir los estímulos y desarrollarlos en nuestra persona, también ha ido evolucionando. No es lo mismo agarrar un pergamino, por ejemplo, egipcio de X dinastía, e interpretarlo de una manera que agarrar una nota en un post-it o en una hoja convencional. ¿Por qué les digo esto? Porque el porcentaje de acierto eh, está cambiando también en los estímulos inmediatos. Antes recibía el cerebro 200 estímulos al día y ahora recibe 200 estímulos por hora, a lo mejor. Entonces, la velocidad de pensamiento cambia tan rápido que el acertar en un análisis grafológico tiene que hablar de tendencias sí o sí, porque ahora estamos yin y de aquí a una hora una palabra, una imagen, un olor, un receptor nos ha dado una información de estímulo, positivo o negativo, y ha cambiado nuestra vibración. Entonces, cambiamos muy rápido de paradigma mental, con lo que el acierto básico es muy elevado. Un buen grafólogo te hace un buen análisis. Yo les enseñaré cómo hacer un buen análisis, de hecho, para que tengan un margen de acierto
superior al 80%, lo cual es muchísimo. Pero antiguamente podíamos llegar al 96%, que es mi récord en las clases donde yo hacía, que tienen un 96% de acierto. Lo que pasa es que ahora nos quedamos en un 90%. Entonces es bastante acertado el porcentaje de acierto, de certeza en lo que estamos analizando, pero los estímulos han cambiado mucho en el siglo XXI y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nuestro cerebro ha cambiado, con lo cual nuestro entorno también. Esto. Y también creo que otra pregunta que regularmente hacen con el tema, digamos, de la evolución, Javi, o sea, una persona puede cambiar su firma, puede evolucionar la firma, o sea, eso es un reflejo o la firma siempre se queda igual. Bien. Mira, hola, Karen. Esta había sido alumna, creo. Vale, la escritura, si puede cambiar con el tiempo, me estás preguntando. ¿Es así? Sí, exacto. Primero de todo, la escritura debe cambiar por el tiempo, porque nosotros cambiamos. No es lo mismo la edad mental de 10 años, de 15, de 20, de 30, ¿no? Hay una teoría de un antiguo filósofo que decía que la edad mental cambia cada 4 años, ¿no? La edad mental, no solo la edad física. La edad mental cada 4 años experimenta un cambio, ¿no? Entonces la letra debe cambiar. Yo es que siempre he hecho la misma letra. Bueno, ok, estéticamente, pero seguramente cambiará tu presión, tu velocidad, tu angulosidad, ¿no? Entonces, la escritura es un reflejo dinámico del mundo interno y cambia con la madurez emocional. Por eso decía que cada 4 años hay un proceso de evolución voluntaria e involuntaria, las experiencias vitales o incluso ciertas enfermedades neurológicas. Sin embargo, hay una base estructural profunda que permanece. Lo periférico se adapta y lo esencial persiste. Por eso, en un análisis grafológico, estrictamente grafológico, es siempre una lectura del momento, no un juicio definitivo. Hablamos de tendencias y esto piensen que soy muy pesado, muy reiterativo con esto. Son tendencias. Perfecto. Aquí me pidieron aquí si podía volver a poner las fechas Vale. en las que va a estar Javi, se la voy a poner nuevamente acá. Porque hay un par de preguntas más para que vayamos, que Javi va respondiendo, pero Panamá, 16 y 17 de agosto, estamos a 15 días para Panamá, tanto psicomorfología como grafología, Honduras, psicomorfología y grafología el 22 y 23 de agosto, y Guatemala el 29 y el 30 de agosto. Así que pueden ir aquí ya reservando. Una de las cosas que también les quería decir, para las personas, ahorita tenemos un 20% de descuento en todos los países, en los 3 países. Si ustedes vieron esta conferencia hoy y si reservan su espacio, van a tener un 25% de descuento adicional solamente por estar viendo esta conferencia. Así que díganles a Cindy, eh, a Ana y a Andrea, que son las coordinadoras, cuando les contacten, díganles que vieron la conferencia y ellas les van a dar acceso a este 5% adicional por estar aquí en la conferencia. Vamos a ver aquí, creo que nos hacen una pregunta. Jesús dice, ¿qué mensaje nos deja una persona que escribe de diferentes formas? Como lo decía usted, letras cursivas y he visto hasta letras cuadradas. Pregunta Jesús, es su primera Es- pregunta. claro, déjenme aportarles un dato revelador sobre la grafología. Para un grafólogo, los que llevamos la mirada cambiada, ¿no?, por el oficio, cada trazo es un dibujo, son dibujitos al final, ¿correcto? Entonces, que hagamos una combinación de dibujitos, de trazos, ¿no? De no escribir siempre igual o escribir de una forma muy regular, tiene que ver con un poco con nuestras tendencias nerviosas, con cómo somos, cómo entendemos la realidad. Podemos hacer una mayúscula así y el resto de texto así, ¿no? También la primera parte es la parte del pasado, la parte del yo, la primera que expresamos. Las letras variantes, cuadradas o deformes que estamos hablando tienen que ver con algunas tendencias de irregularidad emocional. Ok. Y también acá creo que nos hace otra pregunta, y hay otra pregunta, dice alguien que firme, que quiera firmar con su mano no acostumbrada. O sea, me imagino, Ah, Jesús, o sea, mira, si en lugar de firmar con la mano derecha, que tiende a firmar, firmaría con la mano izquierda. O sea, hay un cambio. claro, cuando escribes con la mano no dominante, dijéramos, ¿no? Realmente a un grafólogo no le importa mucho si estás firmando con la mano derecha, con la izquierda, con el pie, con la boca. Hay gente
que no tiene brazos, no tiene extremidades y firma con la boca o con un pie, ¿no? No importa tanto, lo que escribe es el cerebro, ¿sí? El resto es una extensión del cerebro, es como una rama que utiliza para manifestar un tipo de contenido, ¿no? Entonces, la lateralidad a la hora de escribir, ¿no? Si es la mano dominante o la pasiva, sí que influye un poco, pero no impide en análisis. Aunque haya cierta torpeza mecánica, lo importante no es la forma, sino el ritmo, la presión y la velocidad. Y el inconsciente se expresa igual. Cambiar de mano no borra los patrones psíquicos, los desplaza, los puede ocultar, los deforma, pero no tiene mucho que ver con que escribas de una forma más ordenada. Y déjenme puntualizar lo siguiente, si me dan permiso. No busquemos lo estético en el trazo, porque esa es una tendencia muy arraigada y muy equivocada. No porque sea bonita es mejor. Las firmas de los políticos, en mi perfil de Instagram, ya le decía a Ernesto que algún día lo compartiremos, tengo firmas de Bukele, tengo firmas de Freddie Mercury, tengo firmas de Ozzy Osbourne, tengo firmas de famosos, ¿no? De Keanu Reeves, por ejemplo, que estéticamente quizás no son las más lindas, las más bonitas, la del político, la del actor, la del músico, no son las más atractivas, pero revelan mucho de la personalidad. Si saltamos la barrera estética, comprenderemos la totalidad de la grafología con mayor exactitud. Ok, perfecto. Creo que aquí, bueno, hay varias preguntas, Javi. Vamos a dar unos 5 minutos más para ir en lo que van poniendo también las personas. Si nos pueden poner, lo que pasa es que los precios varían dependiendo si están en Honduras, en Panamá, ya que la moneda cambia. Si nos pueden poner aquí a su nombre, su país y el WhatsApp, y así les damos toda la información. Recuérdense, tienen el 20% es el descuento que tenemos ahorita hasta el 31 de julio. Si están viendo la conferencia, tienen un 25% de descuento para participar en ambos seminarios. Así que vamos a ver, aquí creo que había otra pregunta. Isis nos pregunta, creo que Isis es de Panamá, si no estoy mal, creo que yo había visto antes. Dice, tengo 2 letras. ¿Eso se debe a que tengo 2 neurodivergencias? No, no exactamente. Insisto, nos dejamos mucho impresionar por la parte estética, pero seguramente las dos letras, aunque correspondan a diferentes estímulos a la hora de escribirlas, ¿no? La letra más personal, la letra más profesional a lo mejor, tengan un mismo contenido. Un árbol tiene ramas diferentes, ¿verdad? Pero es el mismo árbol. Entonces, con la grafología, a través de esas ramas llegamos al tronco. Y eso es lo que intentaba explicarles de la parte estética, ¿no? Puede que intervenga en una valoración simple, pero en una valoración profunda no es tan relevante si la letra se parece o no. Los trazos suelen ser lo mismo. Imaginen que cada uno de ustedes, en su personalidad, tiene establecido un color. El amarillo, el negro, el azul, lo que sea, ¿no? Si ustedes son azules, aunque dibujes, no sé, una bicicleta o una montaña, va a ser azul. No, es que dibujo cosas diferentes, ok, pero el mismo color porque soy la misma persona, ¿correcto? La grafología se rige por estos mismos principios. Tú eres el mismo, hagas lo que hagas. Expresarás más en un entorno laboral, expresarás menos en un entorno íntimo, expresarás más en invierno o en verano, según la temperatura y tu presión vascular o lo que sea, ¿no? O el alimento que hayas consumido. La cafeína da unos estímulos nerviosos, las drogas dan otro estímulo nervioso, el sueño interrumpido da otro estímulo nervioso, el dolor estomacal, como tercer cerebro útil de nuestro cuerpo, también da otro estímulo nervioso, un dolor de barriga te cambia la letra, un cambio de ubicación geográfica, ¿no? En la ciudad de montaña escribo de una manera, en la ciudad de playa escribo de otra, ¿no? Sutilmente, diferencias cognitivas. Tenemos una pregunta más que nos hace. eh, ok, aquí Sandra nos pregunta, dice, ¿por qué y qué significa que algunas personas escriben solo con mayúsculas? Ah, bueno, eso habla 100% del temperamento. Las personas que hablan con mayúsculas tiene dos formas de entenderse, de una forma grafológica, ¿ok? Tiene dos formas de entenderse. La primera es la forma de comunicarse. Es una persona que necesita aquí estoy yo, ¿no? Esas personas, en algunos casos, tienen tendencia incluso después de la firma a poner un punto o una raya o un subrayado muy fuerte, ¿no? Son personas que buscan su lugar. Por eso la mayúscula, véanme, estoy aquí, ¿no? Y la otra lectura es que seguramente venga del pasado, un tipo de cosa no resuelta de papá no me hacía caso, mamá no me hacía caso, en la escuela no me hacían caso. Hay una forma de represión de identidad. Y cuando la identidad está reprimida,
durante X etapa de desarrollo, se manifiesta en la edad adulta, en nuestra letra, y tomamos medidas para que esa herida no deje más huella en nuestro interior. Deja un surco, que es la cicatriz. Ernesto, no te oigo. Ahora sí, ahí no había puesto el micrófono. Si nos pueden ir poniendo aquí también, si van quedando claras las respuestas. Recuérdense que esto solo es una conferencia. Cuando esté en el seminario, Javi ya les va a dar toda la estructura de cómo hacer un análisis. Lo bonito, lo que me gusta también del seminario, de estar con Javi, también es de que al final parece cuando uno lo ve que se está hablando en chino de las curvas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, los trazos, los espacios que hay entre los párrafos, todo esto, pero realmente cuando terminan el seminario salen haciendo un análisis bastante asertivo. Al final para siendo, creo que lo que decía Javi al principio es importante porque es al final en parte de intuición también de lo que nosotros hemos hecho durante siglos y siglos. Y seguimos haciendo, que es la escritura, y a pesar de que estamos en la era digital, la escritura sigue formando parte de nosotros y sigue dando muchísima información. Y ahora yo pienso también que para las personas que han tomado grafología, especialmente que estamos en la era digital y muchas cosas ahora son de forma virtual, la necesidad también de la psicomorfología va a ser cada vez más, porque justamente no necesitamos el trazo de escrito, sino que con ver el rostro de una persona podemos también tener muchísima información. Así que vamos a ir dejando dos preguntitas más, Javi, y vamos aquí terminando la conferencia. Para las Con mucho personas gusto. aquí todavía tenemos tiempo para que vayan poniendo su nombre, su teléfono y su WhatsApp y así vamos dando la información. ¿Qué tanto influye el estado de ánimo de una persona en la escritura en el momento del análisis? Y si la persona cambia constantemente de letra, cómo podríamos explicar esa parte? ¿Cómo sintetizarías esa pregunta? Acá dicen, creo que hay dos preguntas. Dicen, la primera es el estado de ánimo, o sea, ¿qué tanto influye el estado de ánimo de una persona en la escritura a la hora de hacer un Pues análisis? el estado anímico muchas veces tiene que ver también con el agotamiento mental o emocional, ¿vale? El estado anímico cambia eh, quizás de una forma prematura o inminente ante una buena o una mala noticia, ante una buena o mala digestión, ante un buen o mal sueño. Entonces, evidentemente nuestro trazo, nuestra forma de brillar cambia. Nuestro trazo ascendente, que es el de la energía, el de la positividad, puede quedar más lineal o un poquito más inclinado hacia abajo. Ahí es donde se nota más el agotamiento mental o emocional. A veces la gente te dice, está muy cansado. Dice, no, estoy bien, me he tomado 3 cafés y estoy fantástico. Bueno, pero igual emocionalmente no lo estás. Entonces, la tendencia de la verdad, que al final la grafología, lo que creo que más les va a gustar a todos, es que van a aprender a ver la verdad de las cosas. En morfopsicología también, las intenciones, van a aprender a leer todo eso y creo que les va a resultar muy interesante. Entonces, sí, el estado anímico se ve reflejado y se nota pues al final por la inclinación, la tendencia superior, media o inferior. ¿Ok? Siguiente pregunta era, Ok, y la otra pregunta que nos hacía es, ¿y si la persona cambia constantemente de letra, cómo tendría explicación? O sea, me imagino que volvemos es a lo que si la mismo. persona está constantemente cambiando el tipo de letra. Vale, cuando está cambiando de letra, volvemos una vez a lo que, una vez más, perdón, a lo que decíamos antes. No nos dejemos llevar por lo estético. Que tú cambies de dibujar círculos a dibujar cuadrados no cambia tu color. La metáfora que he hecho antes de los colores, la recordamos. Entonces, que tú escribas siempre en azul no cambia que dibujes un cuadrado, un triángulo, un círculo, una montaña, no sé, un perro, lo que sea. Sí que es verdad que eso tiene que ver con tu sistema nervioso y tu sistema sensorial. Entonces, tu sistema sensorial puede que tenga algunas alteraciones por tu forma de pensar. El cambio de letra continuo, mezclar mayúsculas con minúsculas y dejar más o menos espacios tiene que ver con el sistema afectivo y con el sistema nervioso directamente. Un cambio continuo de letra habla de inestabilidad emocional. Ok. Bueno, aquí nos dice Jesús, qué interesante, he escuchado atentamente. Muchas gracias, está muy interesante. Es que la grafología es muy interesante lo que nosotros realmente decimos a través de la escritura y a través del rostro. Eh, entonces es bastante interesante. Aquí nos dice Ana, está muy interesante.
Vamos a ver. Aquí nos dice Jesús, nos pregunta, ¿qué tipo de letra podría decirnos el estado de ánimo o incluso algún malestar de salud? Vale, las letras inconclusas. Por ejemplo, un estado de ánimo más bien apagado o un estado de salud, por ejemplo, como la bulimia o la anorexia, que son muy detectables en dibujos y en trazos, tienen que ver con las letras inacabadas, con letra quizás más pequeña, más discontinua. El espacio entre... las letras se leen individualmente y en conjunto como palabra. Y luego en una palabra pueden estar las letras más juntas o más separadas. Eso tiene que ver mucho con tu salud mental. Realmente. Y permítame que les haga un pequeño apunte con tu permiso, Ernesto. Sí. En mi trabajo actual, de vez en cuando, bueno, quizás más en el pasado que ahora, me enfrento a notas de suicidio, por ejemplo, ¿no? Y alguna vez me ha tocado analizar pues si esa nota es falsificada, si ha habido un homicidio o ha habido una voluntad de autodestrucción, ¿no? Entonces eso también se nota. Cuando una persona tiene tendencia a la autolesión, hay unos parámetros que ya en el curso se lo explicaré. Y cuando la nota es impostada, que es alguien que la ha escrito con mano ajena, también se nota mucho. El estado anímico no es para nada el mismo. Es relativamente fácil emular una nota de suicidio. Es interesante que el estado anímico es tan pronunciado que se detecta relativamente fácil. Exactamente. Em, bueno, aquí vamos, últimas dos preguntas y ahora sí, vamos a ir terminando. Solo una, creo que es una aclaración, dice Roberto, dice, ¿cuáles eran las 7 áreas que evalúa la grafología en la escritura? Y luego pone aquí como una anotación, me parece que eran 7 aspectos. Son 8. Son 8 aspectos gráficos. De todas formas, lo explicamos muy bien en el curso, pero yo te lo explico fácil. La forma, la presión, la dirección, el orden, el tamaño, la velocidad, la profundidad y, como he dicho, la dirección está dividida en dos partes. Son ocho en concreto. O sea, una letra puede estar vertical, este es otro aspecto, en qué lugar está, si está más sinestrógiro o destrógiro, o más central, si está más grande, si está más pequeña, si está más apretada, si está escrita más rápida. Son 8 aspectos gráficos, que, como te decía, es la forma, la presión, la dirección, el orden, el tamaño, la velocidad, y luego los parámetros subdivididos, estas mismas, que son 8 aspectos gráficos. Ok. Perfecto, Javi. Pues vamos con una última pregunta. Aquí José nos manda aquí también la info y también dice la presentación. Va a quedar diferido, sí, para las personas que si lo quieren compartir con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, y quieren compartir esta, va a quedar diferido. Váyanos a seguir en nuestra página de YouTube como ICEDA Business School y ahí estamos. Ahí va a quedar diferido. Estén pendientes porque les vamos a estar compartiendo. Si no están en el grupo, también hay una comunidad en WhatsApp de conferencias que también estamos teniendo. También ahí vamos a compartir cuando tengamos en diferido la conferencia. Ahí se los vamos a estar compartiendo esta conferencia. Así que vamos aquí con una última pregunta que nos dice José Luis. Nos dice, ¿qué pasa con los médicos? Es muy difícil descifrar la escritura, ni ellos mismos entienden lo que escriben. Esa es la pregunta del $1.000.000.000. Esa me la han hecho todas las clases, todas las clases. A ver, ¿qué pasa con los médicos? Pues es una cuestión de inmediatez, ¿no? El médico, la letra que tiene trabajando no es la misma, es inmediato, la receta, lo que sea no sé cómo le llaman ustedes cuando te dan una medicación, ¿no? Pero el prospecto, ¿no? Tiene un tipo de trazo inmediato, tiqui, 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 porque tengo que sacarte de encima rápido que detrás tuyo hay 20 más. Entonces, el factor velocidad es el que predomina en este tipo de firmas o de textos. No hay mucha profundidad. Fíjense que salvo que esté muy enojado, no tendrá mucha profundidad ese doctor. Y depende del soporte que haya detrás de la hoja. Eso es muy importante, queridos oyentes. El soporte que hay detrás de la hoja también nos marca. Si es un soporte de cartulina o de cartón, deja una profundidad mucho más pronunciada, aunque escribamos despacio. Sobre todo soportes rígidos, por favor, que es lo que nos da una verdad. Entonces los médicos, sé que es un poco entre curiosidad y broma, pero los médicos tienen esa peculiaridad que es la prisa. Yo creo que por ejemplo, mi cardiólogo, cuando me visitaba, cambiaba mucho la letra de cuando él rellenaba mis datos que cuando me recetaba algún tipo de cosa. Entonces, siempre lo vi. Es el mismo humano, mismo color que les hablaba, ¿no? Misma personalidad, pero expresada de una forma más veloz.
y no sabes ni qué dice. John mismo no sabía leer qué decía. Le preguntaba, esta M es una línea recta, ¿no? Pero son cosas de la velocidad. No está proyectándose a sí mismo. Lo que está es expresando desde el hemisferio izquierdo un mensaje direccional a nivel de los axones o neuritas, que son las conexiones neuronales que hay en el cerebro, que es el enramado de electricidad que tenemos entre neuronas donde pasa la información. Entonces, en su caso, se pasa todos los filtros, del punto A al punto B, así. Ok, perfecto. Y de hecho creo que, claro, muchas veces en lo que dice la escritura es a veces lo de menos, ¿no? O sea, cuando haces un análisis grafológico, no, que porque aquí pone Ana Lourdes, dice, sí, a las farmacéuticas les toca descifrar esa escritura, que creo que son los únicos que les entienden, las farmacéuticas a los médicos, pero porque les lleva la receta y dice, ah, ok, ya sé qué es lo que quiere. Es muy curioso. Entonces, permítanme decirles una cosa, que, con su permiso. Que la letra se forma escribiendo, ¿ok? Hay una evolución con el tiempo de nuestra edad mental, nuestra edad física y nuestro desgaste psicomuscular, ¿no? Entonces la letra se forma escribiendo, el rostro se forma viviendo con las experiencias del entorno, ¿correcto? Y ambos son como expresiones y resultados. Esto es muy interesante porque en los cursos lo dejo muy, muy latente, ¿no? Y ambos son un tipo de lenguaje. Entonces, pueden ser leídos, pero no para etiquetar o para juzgar, sino para comprender mejor un camino que ha recorrido la persona. Eso ténganlo en cuenta si tienen la curiosidad de estas ciencias, de estas artes, por dónde van los tiros realmente. ¿Ok? Son expresiones con resultados. Y, perdón, Ernesto, ya está. Ok, perfecto. Pues gracias, Javi, por tu tiempo, también por tu conocimiento, por compartir esta grandiosa herramienta que seguramente muchos van a estar compartiendo contigo. Recuerda que vengas también a Honduras, a Panamá y a Guatemala. Va a ser un placer, como siempre, es un placer tenerte contigo cada vez que estamos en Barcelona, cada vez que vienes acá. Aquí les compartí también el link de YouTube, de Instagram y de Facebook para que nos vayan a seguir. Ahí vamos a estar también compartiendo información, contenido, también de la grafología, la psicomorfología y pues todo lo que tenemos en Misera Business School para que puedan desarrollarse a nivel profesional. Así que recuérdense, para las fechas ya estamos a 15 días. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Javi. Te mando un fuerte abrazo para allá y a pronto te vemos por estos lados, que estamos aquí Muchas con gracias. épocas de lluvia. Aquí estamos en verano abrasador, o sea que todo bien. Ya me irá bien un poco de Exacto. agua. Ok, listo, Javi, nos vemos, que tengas un Gracias. descanso. Yo sé que ya son el tipo 11 de la noche ahí en Barcelona, que descanses bastante bien. Y las personas que, muchísimas gracias a todos que se sintonizaron, que están aquí conectados. Nos estaremos viendo y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Recuerden seguirnos porque, de hecho, mañana tenemos otra conferencia. También estén sintonizados para que puedan conectarse. Así que nos vemos, un fuerte abrazo. Javi, saludos. Nos vemos. Gracias a Hasta todos. Salud y paz.